¿Qué tal? Mi nombre es Brandon César Briceño Ochoa. Soy de la carrera Ingeniería en Computación y este proyecto lo voy a hacer específicamente para la clase de electricidad y magnetismo que imparte el doctor Armando Regis Ramírez. A continuación les voy a mostrar un simulador de la ley de Coulomb. El simulador está propuesto por la Universidad Nacional Autónoma de México y aquí está el link, puesto que es un simulador en línea. Ingresamos a este simulador y damos clic en entrar. Nos va a aparecer este apartado. Vamos a leer las instrucciones. Dice: con este simulador podrás experimentar la fuerza que existe entre partículas cargadas eléctricamente. La primera carga que añadas aparecerá con un color verde. Conforme vayas poniendo cargas, la magnitud de la fuerza que veas en la parte inferior del simulador será la suma de las magnitudes de las fuerzas que actúan sobre ella. Al mover alguna carga, aparecerá brevemente la distancia que la separa de la carga verde. Bien, perfecto. Cerramos las instrucciones y vamos a dar paso a la explicación de cómo funciona el simulador. Para empezar tenemos aquí la sección de la carga. Aquí podemos decidir si queremos que nuestra carga que vamos a añadir sea positiva o sea negativa. La magnitud será los coulombs que queremos que contenga nuestra carga. En este apartado son experimentos que nos sugieren para empezar con este simulador, para empezar a ir probando. Aquí está el apartado que dice fuerza en newtons. Aquí al agregar una carga y agregar otra nos dirá la fuerza con la que se están atrayendo o repeliendo esas dos cargas. Y aquí en el apartado distancia a la carga de prueba nos dice la distancia que hay entre nuestra carga principal y nuestra carga secundaria. Aquí agregamos, damos clic en limpiar cuando queramos limpiar nuestras cargas que tengamos y agregar nuevas cargas en limpio. Vamos a empezar resolviendo estos experimentos sugeridos. Para empezar dice coloca dos cargas positivas. Vamos a agregar una, está en positivo y tiene un coulomb, y agregamos otra. Nos aparecen estas cargas. Aquí nos sale la distancia que tenemos entre estas dos cargas y la fuerza que tiene de repulsión, puesto que son cargas de signos iguales, y cargas de signos iguales se repelen, cargas de signos diferentes se atraen. Coloca dos cargas negativas, dice. Vamos a eliminar nuestras cargas positivas, vamos a darle clic en carga negativa y vamos a agregar dos cargas negativas. Y aquí están nuestras dos cargas negativas. Nos sale la fuerza con la que se siguen repeliendo y la distancia. Coloco una carga negativa y una positiva. Bien, agregamos una carga negativa, luego damos clic en positivo y agregamos nuestra carga positiva, ambas de valor de un coulomb. Nos sale la fuerza con la que se está atrayendo, porque al ser de signos iguales ahora ya se están atrayendo, y nos sale la distancia de las cargas. Damos clic en limpiar. Coloca dos cargas con valores iguales y una con valor distinto. Vamos a agregar dos cargas con valor de un coulomb y vamos a agregar una carga con valor de 6 coulombs. Como vemos, todas están repeliendo, están de valores distintos. Luego el siguiente dice coloca tres cargas con valores distintos. Vamos a agregar una de 6 coulombs, una de 4 coulombs y una de 3 coulombs y una de 4 coulombs. Como todas son de signo positivo, se están repeliendo. Y por último, en la sección de experimentos sugeridos nos dice modifica la distancia entre las cargas. Aquí lo que nosotros vemos es que en todos los experimentos que hemos venido haciendo se ha modificado la distancia, porque cuando movemos nuestra carga, la distancia que hay de una a otra se modifica, y eso nos lo marca en el apartado de distancia a la carga de prueba, es decir, la distancia que hay entre nuestra carga principal y nuestra carga secundaria. Como podemos ver, se modifica conforme acercamos o alejamos, se modifica la distancia. Ahora damos clic en limpiar. A continuación nos vamos a ir al apartado que dice actividad. Aquí hay una serie de preguntas y ejercicios que nosotros vamos a ir resolviendo. Nos vamos a actividad. Y lo primero que nos dice es, si tenemos dos cargas con signos iguales y el mismo valor que se encuentran separadas, ¿cuál es la interacción de las cargas? ¿Cuál es la dirección de la fuerza? Y nos dan una serie de preguntas. Para empezar tenemos que ir al simulador y tenemos
que crear estas dos cargas. Si tenemos dos cargas con signos iguales y el mismo valor que se encuentran separadas, nos vamos a nuestro simulador, elegimos que queremos de 1 coulomb nuestra carga. En positivo le damos agregar a la primera carga y le damos agregar a la segunda carga. Lo que hacemos aquí es que tenemos ya nuestras dos cargas. Como vemos, se están repeliendo porque son de signo igual. Será una distancia de 0.038 metros y una fuerza de 7.5 newtons. Vamos a la actividad y ¿qué nos pregunta? ¿Cuál es la interacción de las cargas? Atracción, repulsión. Como podemos verlo, se están repeliendo porque cargas de signo igual se repelen. ¿Cuál es la dirección de la fuerza? La fuerza es perpendicular a la línea que une a las cargas o la línea que une a las dos cargas. Es la línea que une a las dos cargas, porque si lo podemos ver al modificar las cargas, se genera esta línea que está uniendo a las dos cargas, ya sea para repeler o para atraer, se genera esta línea entre las dos cargas. Entonces, en la actividad sería la línea que une las dos cargas. ¿Qué pasa con la magnitud de la fuerza si disminuyes la distancia entre las cargas? Digamos que tenemos nuestras cargas a cierta distancia de 0.077 metros y la fuerza es de 1.70 newtons. Si disminuimos esa distancia y nuestras cargas se van acercando, la fuerza, como vemos, va aumentando. Ahora la fuerza ha pasado a 25.82 newtons cuando aumentamos nuestra distancia a 0.020 metros. Y conforme vayamos acercando, la fuerza va a ir aumentando. Entonces, en nuestra actividad, ¿qué pasa con la magnitud de la fuerza si disminuyes la distancia entre las cargas? Es la fuerza aumenta. ¿Qué pasa con la magnitud de la fuerza si aumentas el valor de las cargas? Para empezar tenemos que ir a nuestro simulador y tenemos que poner nuestras cargas a una distancia específica. Vamos a poner una distancia de 0.030 metros. Tenemos un valor de 1 coulomb y nuestra fuerza es de 10.87 newtons hasta este caso. Ahora vamos a aumentarle el valor, es decir, los coulombs ya no va a ser de 1 coulomb, esta vez queremos que sean de 3 coulombs. Agregamos nuestras dos cargas y modificamos. La distancia la teníamos en 0.030, entonces la ponemos en 0.030 metros. Al aumentar el valor de nuestras cargas, nuestra magnitud de nuestra fuerza pasó de 10.87 newtons a 99.80 newtons, es decir, cuando aumentamos el valor, aumenta la fuerza. Entonces, en nuestra actividad sería la fuerza aumenta. Entonces contestamos, ¿cuál es la interacción de las cargas? Es repulsión. ¿Cuál es la dirección de la fuerza? La línea que une las dos cargas. ¿Qué pasa con la magnitud de la fuerza si disminuyes la distancia entre las cargas? La fuerza aumenta. ¿Qué pasa con la magnitud de la fuerza si aumentas el valor de las cargas? La fuerza aumenta. Damos clic en revisar y aquí nos marca. Tenemos nuestras respuestas correctas. El simulador nos va a marcar este triangulito en la respuesta que sea correcta y nosotros tenemos todas las respuestas porque lo hemos comprobado con el simulador. Ahora nos vamos al siguiente apartado. Aquí nos dice si tenemos dos cargas con signos opuestos y diferentes valores que se encuentran cerca, ¿de qué tipo es la interacción de las cargas? Bien, vamos a nuestro simulador y creamos esas cargas de signos opuestos y valores distintos. Bien, vamos a agregar una carga negativa de valor 2 de menos 2 coulombs y una carga positiva de valor 1 o 1 coulomb. ¿Qué podemos ver aquí? Para empezar podemos ver que nuestra fuerza ya no va en dirección contraria, sino que ahora como son del signo diferente se están atrayendo. Entonces es la primera diferencia que podemos ver. Vamos a nuestra actividad. ¿De qué tipo es la interacción de las cargas? Esta vez es de atracción y no de repulsión. ¿En qué sentido opera la fuerza? Tiende a juntar las cargas, tiende a separar las cargas, tiende a juntar las cargas, porque como podemos verlo, esta vez como son de signos diferentes ya no se están repeliendo, sino que esta vez se están atrayendo, porque recordemos que signos diferentes se atraen, signos iguales se repelen.
Entonces se están atrayendo. Tiende a juntar las cargas. Luego la siguiente pregunta es: ¿qué pasa con la magnitud de la fuerza si aumentas la distancia entre las cargas? Bien, nos vamos a nuestro simulador y tenemos una distancia de 0.043 metros y nos da una fuerza de 10.81 newtons. Si aumentamos la distancia a 0.074 metros, la fuerza es de 3.61 newtons. Es decir, entre más alejemos una carga de otra, la fuerza va a disminuir. Entonces, en nuestra actividad, la fuerza disminuye, es la opción correcta. Luego la siguiente pregunta es: ¿qué sucede o qué pasa con la magnitud de la fuerza si solo aumentas el valor de la carga positiva? Vamos a nuestro simulador y recordemos estos datos. Tenemos una carga negativa, menos 2 coulombs, y una carga positiva de 1 coulomb. La tenemos a una distancia de 0.052 metros, y eso nos está dando una fuerza de 7.47 newtons. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a modificar este valor, vamos a aumentar, a cambiar este valor positivo. Vamos a poner nuestra carga negativa tal cual la teníamos, que era menos 2 coulombs, pero ahora vamos a poner nuestra carga positiva aumentando su valor a 4 coulombs. Vamos a poner la misma distancia de la que teníamos las otras cargas, que es 0.052 metros. 0.052 metros. Aquí está. Nos guiamos por el apartado de la distancia que está en nuestro simulador. Para empezar, vamos comenzando a ver qué ha pasado de 7.47 newtons que teníamos en las cargas anteriores. Cuando la carga positiva valía 1 coulomb, ha pasado su fuerza de 7.47 newtons a 29.20 newtons. Entonces ahora nos situamos en nuestra actividad y dice: ¿qué pasa con la magnitud de la fuerza si solo aumentas el valor de la carga positiva? La fuerza aumenta, la fuerza disminuye, la fuerza es la misma. Como podemos ver, la fuerza aumentó. Bien, ahora contestamos la actividad. ¿De qué tipo es la interacción de las cargas? ¿Son diferentes? Entonces se están atrayendo. ¿En qué sentido opera la fuerza? Tiende a juntar las cargas. ¿Qué pasa con la magnitud de la fuerza si aumentas la distancia entre las cargas? La fuerza disminuye entre más vas aumentando la distancia. ¿Qué pasa con la magnitud de la fuerza si no aumentas el valor de la carga positiva? La fuerza aumenta. Damos clic en siguiente. Damos clic, en revisar. Y como vemos, hemos comprobado con el simulador que esto se cumple. Ahora damos clic en siguiente y nos saca esta última actividad que dice: ¿influyen las fuerzas de las demás cargas sobre la fuerza de la carga 1? Sí, no, ¿por qué? Para empezar, vamos a ir a nuestro simulador y vamos a declarar 4 cargas de valores iguales y de signos iguales. Damos aquí clic en limpiar. Ponemos que queremos nuestras cargas de 1 coulomb de valor positivo. Agregamos nuestra carga principal. Luego agregamos una segunda carga. Agregamos una tercera carga. Y aquí agregamos otra cuarta carga. Bien, nos vamos a nuestra actividad, nuestro apartado, nuestro último apartado, y dice: ¿influyen las fuerzas de las demás cargas sobre la fuerza de la carga? Y aquí nos muestra un ejemplo. Nuestra carga principal, se influye la fuerza que hay sobre ella. Nos vamos al simulador y aquí tenemos nuestra carga principal. Nos dice que tiene una fuerza de 5.80 newtons. Si movemos esta carga, vemos que efectivamente influye. Al mover esta otra carga, que esta es la tercera, esta era la cuarta, esta es la tercera y esta es nuestra segunda carga, vemos aquí en el apartado de fuerza que por supuesto que influye en nuestra carga principal, dependiendo de qué tan alejado o qué tan cerca esté, como lo hemos venido viendo en la actividad, en los apartados anteriores.
Depende mucho la fuerza, para empezar, del tipo de signos que tenga y de la distancia, más que nada, la distancia que hay entre de una carga a otra, y si son varias cargas, la distancia que hay entre cada carga. Puede haber una distancia de aquí a acá y de aquí a acá estáticas, pero si se mueve esto, la fuerza sobre nuestra carga principal va a variar, porque todas las cargas, al ser de signos iguales, están generando una repulsión. Si fueran de signos diferentes, estuvieran generando una atracción, pero sea como sea, la fuerza se ve afectada. Entonces nos vamos a nuestra actividad, nos vamos a nuestro apartado y dice: ¿influyen las fuerzas de las demás cargas sobre la fuerza de la carga 1? Por supuesto que sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues como lo acabo de explicar, más que nada es por la distancia y porque cada carga está generando ya sea atracción o repulsión, dependiendo del signo de cada carga que tengamos nosotros. Y por supuesto de la distancia. Entre más distancia haya, la fuerza irá disminuyendo. Y entre menos distancia haya, la fuerza irá aumentando. Ya sea para repulsión o para atracción. Y luego nos vamos. Bueno, para empezar, hemos terminado con la actividad que nos marca este simulador. ¿Por qué? Vamos a poner por la distancia. Una respuesta clara y concisa. Por la distancia. Damos clic en revisar y claro que es correcto. Luego nos vamos aquí a referencias y nos salen las referencias con las cuales se guiaron, es decir, las leyes de Coulomb, las leyes de física que rigen en específico esta materia, y de dónde sacaron toda esta información y todas estas pruebas para comprobar que esto es cierto, que esto se cumple, que estas ya son leyes establecidas. Prácticamente así es como funciona este simulador. Es un apartado donde podemos jugar e interactuar con las cargas, hacerlas positivas, negativas, darles un valor en coulombs y hacer varias pruebas, las pruebas que nosotros queramos. Todo esto con el fin de aprender y de entender bien cómo funciona esto de las cargas. Claro que podemos resolver, al no tener un simulador, podemos resolver este tipo de ejercicios por medio de fórmulas y operaciones matemáticas en nuestro cuaderno. Pero esta herramienta nos facilita mucho el poder comprender y llevar a la práctica estas actividades sobre las cargas y la ley de Coulomb. Bueno, eso es todo de mi parte. Muchas gracias por su atención, profesor. Mi nombre es Brandon César Briceño Ochoa y espero que mi video haya sido informativo y bien explicativo para que puedan entender, porque este simulador va a ser de mucha ayuda para nuestra clase. Gracias.